Muchas gracias. Les habla Aníbal Vergara desde Piura, al norte del Perú. En las prácticas, los grupos de superación espiritual como la Misión Rama tienen como uno de sus objetivos principales conseguir que sus integrantes obtengan una comprensión de su real ser y del universo. Y para conseguir este propósito, se estimula la práctica de la meditación, ¿no? Como un instrumento que nos permita obtener el conocimiento directamente de la fuente universal, ¿no? Y también debemos pensar que en una sociedad como la actual, que cada vez está más llena de violencia y con toda clase de estímulos que nos arrastran sutilmente hacia lo negativo, ¿no? El meditar, que debería ser un ideal de superación del ser humano, se está convirtiendo actualmente en una necesidad, ya no solo para el progreso, sino tal vez para la supervivencia de la humanidad, ¿no? Este interesantísimo tema de la meditación lo escucharemos esta tarde en la notable experiencia de nuestro querido hermano Rafael Calderón. Y sabiendo nosotros que las experiencias de un Rama son ganancia para todos, estamos seguros que esta conferencia redundará pues en beneficio de todos los que tendremos esta gran oportunidad de escucharle hoy día. Rafael Calderón nació en Riobamba, Ecuador, el 7 de agosto de 1966. Está casado con Rosana Carrasco y tiene 3 hijos. En 1986 ingresa a la Orden Rosacruz Amor y a la Escuela de Estudios Filosóficos Nueva Acrópolis. En 1988 pasa a ser parte del grupo de contacto extraterrestre de Misión Rama. Aquí debo decirles que por una feliz circunstancia, ese año Rafael y otros hermanos de Ecuador participaron de la tercera convención nacional que se realizó aquí en nuestra ciudad, ¿no? Fue aquí donde conocieron a Sixto Paz y lo invitaron a visitar Ecuador para discutir el mensaje de la red. Ese feliz acontecimiento ha sido para nosotros siempre un motivo de gran alegría. Bien, desde 1993, Rafael ha realizado 7 expediciones a la cueva de los Tallos, en Ecuador, teniendo experiencia de contacto con los guardianes del mundo subterráneo. En busca de la verdad, en busca de la verdadera historia de la humanidad, ha realizado viajes a Egipto, Israel, España, Brasil, Perú, Argentina, a la isla de Pascua, etc. Ha participado con un grupo internacional de investigadores en una expedición al Paititi, ¿no? La ciudad perdida de los Incas, en la selva del Perú, en los años 2005 y 2018. También a las cuevas del Roncador en Brasil en el año 2004. Es instructor de meditación desde 1988. Desde 1988 realiza cursos permanentes de autodesarrollo personal. Actualmente se encuentra realizando estudios y expediciones a Tulipe, en el noroccidente de Quito, Ecuador, en donde se han descubierto nuevos accesos al mundo subterráneo. También realiza actividades de difusión, ha participado en 3 encuentros programados con la prensa de avistamiento de ovnis en Perú, en los años 1997, 2009 y 2014, convocado por los grupos. Querido hermano Rafael, después de 33 años regresas, aunque sea virtualmente, a Piura, ¿no? Y a nombre de nuestro grupo y de todos los hermanos y hermanas que estamos asistiendo a tu conferencia, tanto de Perú como de otros países, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Aníbal. Un abrazo grande para ti. Saludo especial para todos los hermanos de Piura y a todos los hermanos presentes. Realmente una alegría enorme, justamente después de 33 años, poder compartir con todos ustedes algunas investigaciones y experiencias que hemos venido teniendo acá en los grupos. Como tú justamente mencionabas, en el año 88 tuvimos la suerte, la bendición de conocer a Sixto, estar en Piura, conocerles a todos ustedes, y desde allí arrancó nuestra aventura en la misión Rama. Y recuerdo claramente como Sixto nos dijo en esa ocasión: no crean absolutamente nada, vengan y vivan sus propias experiencias. Y han pasado ya 33 años, ya es bastante tiempo, y bueno, se ha acumulado bastante información, bastantes experiencias. Quisiera antes, para los hermanos que no me conocen, pues mi nombre es Rafael Calderón, nací en Ecuador. La afición por el tema de los ovnis me la transmitió mi padre, ya que él, cuando era un adolescente en la ciudad de Ambato, la zona central de mi país,
junto con un grupo de personas, vieron aparecer un ovni saliendo de un partido de fútbol y pues este objeto se posó sobre ellos de unos 200 metros. Mi papá era un adolescente, 17, 18 años, y pues estuvo suspendido sobre sus cabezas una media hora. Realmente fue una experiencia que marcó a mi papá definitivamente, y él comenzó a investigar este tema a su manera, y tenía sus libros, sus investigaciones, y siempre nos transmitió esta idea. Recuerdo que con mis hermanos subíamos a la terraza de la casa para observar el cielo, y a veces veíamos unos objetos en forma de estrella que se paraban y hacían lucecitas, y le contábamos a mi papá. Entonces, todas esas ideas nos fue transmitiendo a mi padre hasta que en el año 88, pues yo era Rosa Cruz y conocí a la señora Amelia Landazuri, tía de un gran hermano de la misión Daniel García, quien nos habló de Sixto y del encuentro mundial, y pues ella viajó, y después viajó hacia Piura, y después de venir de Piura, pues nos invitó Sixto para asistir a este encuentro mundial, y realmente fue el inicio de nuestro caminar aquí en Misión Rama, ¿no? Realmente llegamos para quedarnos definitivamente, ¿no? El otro día hablábamos con Sixto y decíamos que el conocimiento, lamentablemente, en las escuelas esotéricas lo dan, perdón, de una forma muy en contagotas, ¿no? En cambio, acá en Rama el proceso es mucho más acelerado. Así que esos fueron nuestros inicios, y desde ahí, pues como les decía hace un momento, estamos participando activamente de los grupos ya por 33 años. En esta ocasión, a pedido de nuestro hermano Aníbal, vamos a compartir la conferencia, pues la meditación, la ciencia de la paz. Y justamente esto derivó de una invitación que nosotros recibimos en la época del año 95, cuando hubo un conflicto armado entre Ecuador y Perú, y en plena guerra, pues los militares nos invitaron a todos los grupos de contacto a participar de un proyecto que se llamaba el Proyecto Coherencia. A través de la meditación se iba a intentar frenar la guerra, y que esta no ocurra, o que si ocurra sea sumamente ya disminuida, o que no tenga grandes defectos. Entonces, quizás esto caló muy hondo en nosotros, porque como vamos a ver ya en la exposición que voy a empezar después de un momento, pues los guías también nos recomendaban estos temas de meditación, de irradiación de cadenas, para poder cambiar el mundo. Entonces, uno no sabía exactamente cómo funciona estos métodos que sean tan poderosos como para que podamos revertir y cambiar el panorama mundial. Entonces, a raíz de esta experiencia, pues armamos esta conferencia, y con mucho gusto pues las voy a compartir a partir de este momento con todos ustedes. Voy a abrir la pantalla para poner el PowerPoint para empezar la conferencia oficialmente. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya, correcto. Bien, usted sabe que la era moderna de los ovnis, los avistamientos de las naves, comienzan a finales de la década de los años 40, principios de los años 50. Se avistan en diferentes partes del mundo, sobre todo en capitales de las grandes potencias, objetos voladores que no corresponden a una tecnología convencional, sino a una tecnología que no hay explicación, y se les denomina los ovnis. Y también se registran que sobre todo estos objetos comienzan a aparecer sobre bases militares, sobre todo en aquellas que se había desarrollado armas atómicas. En esta época también se registran los primeros casos de personas que afirmaban haber tenido contacto con seres extraterrestres, los llamados contactados. Algunos de ellos, pues, inclusive habrían subido a sus naves. Tenemos aquí a George Adamski, a Eugenio Siracusa, pues Ricardo Castillo Rincón en Costa Rica, a Edward Billy Meyer en Suiza. Realmente él aporta una del material fotográfico y fílmico, pero más de los espectacular, a Danny Fly. Y también en ese entonces, en la década de los años 70, comienza pues el contacto de Misión Rama. Curiosamente, todos estos contactados en sus experiencias hablan de que estos seres tienen una profunda preocupación por el futuro de la humanidad, ya que el desarrollo de la tecnología había hecho que logremos desarrollar armas ya de un poder tan grande que podíamos inclusive destruir nuestro planeta. Había el peligro
que entre las posibilidades es que producto de una guerra o quizás de un accidente podríamos destruir el mundo, y también coincidía con el fin de un ciclo cósmico, el cual estaba marcando el fin de una era y el inicio de un nuevo tiempo y de una nueva humanidad. Entonces, es por eso que estos seres del espacio se acercan a nuestro mundo preocupados, ¿no? Habíamos crecido mucho en tecnología, pero poco en conciencia, poco en despertar de esa conciencia en el humanismo, en la espiritualidad, y eso nos ponía al borde de la autodestrucción. Entonces, los mensajes hablan justamente del peligro que conllevaba el desarrollo de la tecnología nuclear, y comienzan a crearse grupos o contactos también con militares, con astronautas, con las grandes potencias y con personas sencillas y corrientes, dando un mensaje de alerta sobre lo que estaba ocurriendo. Y ya más concretamente hablando sobre nuestro grupo de contacto, pues el guía Upsal habla y dice que la idea y el plan de contacto se basaba en crear una comunidad de hermanos variados que sean los voceros y hacedores del llamado al cambio. O sea, ellos estarían representando o viniendo en representación de un gobierno de la galaxia, y este gobierno pues tendría una estrategia, un plan frente a la humanidad. También nos decían en ese entonces de que estamos íntimamente relacionados, hasta emparentados, y que pues la historia de la humanidad, que la desconocemos en ese entonces y que hoy en día ya se sabe algo más y hemos recibido mucha información, pues habla de que nos vienen visitando hace miles de años y que tenemos una historia común, y que hay todo un universo expectante de lo que pueda ocurrir aquí en la Tierra. Entonces, la estrategia del plan de contacto hablaba sobre todo de crear comunidades de base, que se refiere a crear grupos de sintonía y afinidad que trabajen generando un estado mental positivo, células que se repartan por todo el mundo y sean talleres experimentales del amor. Y a través de estas células pudiésemos irradiar nuestro planeta, irradiar el mundo, y pues generar un estado mental que nos ayude a revertir el proceso planetario que estaba en circunstancias muy difíciles. Dice, la creación de focos de irradiación de energía positiva que trabajen permanentemente por el planeta. Estas comunidades de base deberían ser grupos de afinidad y sintonía trabajando por alcanzar una verdadera comunidad mental a través del conocimiento mutuo, la meditación y el trabajo solidario por los demás. Crear estos grupos de desarrollo espiritual y mental ha sido la base de la misión Contacto, previendo la necesidad posterior de una acción cada vez más comprometida por la humanidad. Entonces, los guías, los maestros de la Hermandad Blanca también hablaban de que podíamos revertir los acontecimientos mundiales, cambiar el futuro planetario, inclusive las profecías, practicando meditaciones, estados profundos de meditación, y también realizando cadenas de irradiación, cadenas de oración, para que las cosas puedan cambiar en nuestro planeta. Entonces, esto ha sido pues la base, ¿no? Y este objetivo, esta estrategia, viene funcionando desde los inicios del contacto y hasta la actualidad sigue vigente. El planeta ha pasado por momentos difíciles, complicados, y siempre ha sido pues justamente esa es nuestra labor, la de poder polarizar y armonizar las cosas a nivel planetario cuando las cosas sobre todo están sumamente difíciles. Entonces, aparte de las guerras, de las crisis y los peligros de una posible guerra, también tendremos que enfrentar desastres naturales que se incrementarían con gran intensidad gracias a la llegada de la energía que provendría del centro de la galaxia, del Sol manásico, la energía de la luz violeta, que marcaría el cambio, ¿no?, de fase del planeta, y entraríamos en una nueva fase o en la cuarta dimensión. Y la llegada de esta energía sería pues se notaría justamente por el cambio planetario, y hemos visto a lo largo de todas estas décadas que el planeta ha sufrido pues gran cantidad de desastres naturales. Y por otro lado también esta energía haría que los seres humanos también nos volvamos, digamos, de alguna forma nos afecte también nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Como dice Sisto, nos volvamos volcánicos, telúricos,
¿no? Y pues nos enfrentemos entre nosotros y haya muchos conflictos sociales. Y también habría que trabajar por polarizar todos estos conflictos, ¿no? A nivel planetario. Entonces los guías nos entregaron una gran responsabilidad. Esa ha sido la responsabilidad de los grupos de contacto y el guía Oxal nos dice de esta forma esa responsabilidad que nos han entregado. La misión de todos ustedes va más allá de la responsabilidad que tienen los gobernantes de las grandes naciones, por cuanto están llamados consciente y responsablemente a dar ánimos en medio de la mayor desolación, a mantenerse firmes cuando todos desfallecen a vuestro alrededor, a conservar y vivir la fe cuando todos dudan de un futuro planetario. En otras palabras, a hacer luz en la oscuridad. Trabajen por el cambio, asuman las responsabilidades individuales y colectivas, así estarán apoyando el plan que ha resuelto enfrentar la oscuridad con la luz de la esperanza de todos nosotros. El guía Oxal. Entonces, nuestra responsabilidad va más allá de los gobernantes de la Tierra. Y este plan, este proyecto, que en un principio se aplicó a finales de los años 40 y principios de los 50, en nuestro caso en los años 70, ya en los años 80 fue evaluado por los hermanos mayores, por las jerarquías, a ver si es que había dado efecto. Y como vamos a ver en este mensaje, pues ellos inclusive dudaron que nosotros podríamos llegar a cambiar las cosas. Así dice pues el guía Oxal: amados hermanos de la Tierra, nuestro mensaje es un llamado de alerta para que la humanidad cambie y reaccione frente al gran efecto destructivo que ha venido acumulándose como consecuencia de un sinfín de causas resumidas en el egoísmo y el desamor. La alerta que cobró actualidad a partir de la década de los años 40 del presente siglo vuestro ha empezado en los 80 a rendir sus frutos, pues vemos con beneplácito giros trascendentales en la población del mundo, procurando llegar a disfrutar de la solidaridad, la paz y la justicia. Hay un despertar de conciencia que incluso ha escapado a nuestras previsiones. O sea, no lo preveían. Estamos sorprendidos y a la vez maravillados por cuanto ahora sí es posible hablar de cambiar el futuro. Hasta finales de los años 70, solo podríamos recomendarles estar preparados para enfrentar lo mejor posible y sobrevivir a los acontecimientos que venían desencadenándose por ustedes mismos, permitiendo que estos ocurriesen. Podemos ver claramente en este mensaje que ellos tenían sus dudas con respecto a que podamos cambiar y realmente pues se sorprenden y quedan hasta maravillados de ver que el futuro que habíamos logrado cumplir las expectativas que recaían sobre nosotros, ¿no? Y ahí dicen claramente que ahora sí es posible hablar de cambiar el futuro. Realmente el sistema, los métodos funcionaban, las meditaciones, los grupos de afinidad, las cadenas, las irradiaciones, todo esto estaba funcionando y los guías estaban sorprendidos y a la vez maravillados. Como les decía al principio, en 1995 hubo unas escaramuzas, un enfrentamiento entre el ejército peruano y el ejército ecuatoriano en la famosa cordillera del Cóndor, frontera sur del Ecuador, sur del Ecuador y norte de Perú. Y en la cordillera del Cóndor, curiosamente, se encuentra la Cueva de los Tallos, esta famosa cueva, ¿no? Que en la década de los años 60 Juan Moritz había informado que encontró una civilización viviendo bajo la tierra. Entonces, este conflicto, estas escaramuzas, pasaron a conflictos mayores, a enfrentamientos mayores, que finalmente terminó en una declaratoria oficial de guerra. Entonces, como les comentaba al principio, pues los militares nos invitaron a todos los grupos de meditación del país a realizar un proyecto llamado el Proyecto Coherencia para ver si se podía evitar realmente que la guerra ocurra. Dicen ustedes, qué cosa tan extraña, tan difícil de creer, ¿no? O sea, en plena guerra, los militares inviten a grupos de meditación para llevar a cabo pues, este proyecto llamado Proyecto Coherencia. Lo curioso es que cuando a Sixto se le ha preguntado sobre las personas que han sido reingresadas a nuestro mundo y que habían sido sacadas los últimos 300 años de la Tierra y reingresadas a partir del año 88, le consultábamos a Sixto si es que él se había encontrado con alguna de estas personas y nos comentó que se encontró en 2 veces, en 2 oportunidades, y una de esas oportunidades fue en Ecuador, y que esta persona era una dama, era una mujer,
y que ella estaba trabajando con un grupo de militares en el tema de la meditación. Ya tenemos una pista bastante interesante de por qué los militares estaban trabajando en este tema. Quien nos recibió para el proyecto Coherencia es el general José Martí Villamil, hoy ya día retirado, y en ese entonces era viceministro de Defensa del Ecuador. Él, en pleno conflicto, o cuando estaba comenzando, recibe una invitación de la Universidad Bédica de Maharashi en Bodrum, Holanda, para participar de una conferencia militar internacional. Esta conferencia discutiría el uso de una nueva y poco convencional tecnología preventiva de defensa llamada la tecnología de la defensa invisible, o si no también el proyecto Coherencia. Digamos, el científico que estaba a cargo de este proyecto y que llegó al Ecuador es el doctor David Legner, doctorado en teología de la Universidad de la Unión University, licenciatura en ciencias de la educación, maestría en ciencia de la inteligencia creativa de Maharashi University of Management y también diplomado en en educación de New Mexico State University. Fue miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por 8 años, nada más. Ex miembro fundador del Centro de la Ciencia Militar Avanzada CAMS en la Maharashi University, miembro socio de la Unión Institute miembro del Instituto de la Marina de los Estados Unidos. El doctor Lepter ha dado representaciones sobre la tecnología de la defensa invencible en la Academia Rusa de la Fuerza Aérea, en la Academia Rusa de Ciencias y instituciones relacionadas con la defensa de los Estados Unidos. O sea, realmente todo un personaje, un gran científico, quien nos recibió ahí en el Colegio Militar de Quito, Ecuador, y nos explicaba que la meta de la tecnología invencible de defensa o proyecto Coherencia es obtener la victoria antes de que la guerra inicie. O sea, evitar que la guerra se dé, en pocas palabras, o neutralizar al enemigo antes que éste aparezca. Y la mejor manera de alcanzar justamente esto es no permitiendo que esto ocurra. Esta tecnología, ¿no?, de la defensa invisible implica la práctica y el programa de la meditación trascendental. Fíjense en ustedes, ¿no? Científicos que estaban trabajando con el tema de la meditación trascendental como una herramienta para evitar la guerra o para, si es que la guerra ya se da, pueda ser apaleada, menguada, disminuida y que no tenga mayor efecto. Realmente revolucionario, increíble, magnífico fue escuchar estas palabras, ¿no? La responsabilidad del proyecto Coherencia fue la de practicar la meditación colectivamente para generar una coherencia que se extienda a todo el país que estaba estresado, angustiado ante una amenaza prebélica. Entonces, poco a poco nos fueron introduciendo en el tema de cómo funcionaba el proyecto Coherencia, cómo funcionaba pues la meditación. Ellos nos decían, los científicos, que más o menos el Ecuador en ese entonces tenía 14.5 millones de habitantes y que para que se pueda evitar la guerra se necesitaban solamente 382 expertos en meditación trascendental para lograr el tamaño requerido, ¿no?, o el grupo crítico para evitar la guerra. Esto significa que es la raíz cuadrada del 1% de la población. Esa es la fórmula, ¿no? Para evitar un conflicto, para evitar un caos, un problema, se necesita la raíz cuadrada de la población o el área que queremos afectar. Pero como no teníamos ni un solo experto en Ecuador de meditación que ellos practicaban, pues se necesitaba aproximadamente 1,200 personas que estuviesen meditando y se lograría el efecto rápidamente, porque simplemente con 600 personas ya podíamos lograrlo. Entonces, se logró juntar en ese entonces alrededor de 600 civiles en la ciudad de Quito que nos pusimos a meditar, pero se logró en la ciudad de Riobamba, donde yo nací y lamentablemente no vivo, juntar a más de 3,000 soldados, ¿no?, que en plena guerra se pusieron a meditar. Pues los resultados fueron fantásticos porque el conflicto no duró ni un solo mes.
enseguida se logró controlar, se logró arreglar cuando ya los vientos de guerra y digamos, las amenazas sin duda llevaban a un conflicto mayor, pues al mes el proyecto Coherencia logró que no se dé el problema o pase a mayores. Aquí podemos ver en esta fotografía, que me las entregó el propio general Villamil, pues a los militares meditando, ahí pues en diferentes partes del país. Increíble, ¿no? Poder ver a toda esta gente practicando la meditación trascendental. Y los científicos, mientras todos meditábamos, iban midiendo los efectos que iba teniendo la meditación en el ambiente, en el colectivo e inclusive en el propio conflicto, porque todo esto era llevado a nivel científico e inclusive se medían con estadísticas matemáticas todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo es lo que funcionaba el proyecto Coherencia? ¿Qué es lo que los científicos nos transmitieron al respecto de cómo es lo que funciona la meditación para que tenga esos efectos tan sorprendentes? Pues resulta ser que los científicos en su afán de intentar encontrar digamos, escudriñar la materia, de qué está constituida la materia, fueron estudiando, fueron profundizando, ¿no? Y llegó un momento en que encontraron las moléculas, ¿no? O sea, al meterse en lo pequeño de la creación, encuentran las moléculas y pues este descubrimiento revoluciona totalmente nuestro mundo y como resultado de este descubrimiento se da la electricidad y el magnetismo. Y la humanidad logra dar un salto evolutivo, un salto gigantesco a raíz de este descubrimiento, lo cual también permite al mismo tiempo crear aparatos, máquinas, que puedan aún más escudriñar, aún más profundizar en la composición de la materia y descubren los átomos. Realmente esta energía, de la energía atómica, resulta ser que es tan poderosa que en algo tan pequeño como es un átomo, pues se puede acumular tanta energía. Ha sido utilizado para bien y para mal esta tecnología, pero realmente también nos ingresó en una nueva era, en la era atómica. Como resultado de este descubrimiento tenemos pues esta tecnología que es, como decía, ocupada para bien y para mal, ¿no? Pero también hay problemas con esta tecnología porque resulta ser tremendamente poderosa, pero también bastante contaminante. Pero al mismo tiempo se desarrollaron los microscopios atómicos y esto permitió escudriñar y meterse aún más profundo en la materia y descubrieron las partículas. Este descubrimiento realmente ha revolucionado toda la física moderna y entramos ya en el campo de la física cuántica o la mecánica cuántica, ¿no? Y como resultado de esta tecnología salió estos famosos aceleradores de partículas donde los científicos se ponen a acelerar a altas velocidades a estas partículas minúsculas, ¿no? Los quarks, los top quarks, y los hacen chocar. Y al momento que los hacen chocar, pues ven cómo liberan energías y pueden hasta recrear la creación del universo. Y se han dado cuenta que a estos niveles la materia ya no se comporta de la misma forma como se comporta a gran escala, sino tiene un comportamiento totalmente diferente, totalmente distinto, ¿no? Y como les decía, y vamos a ver más adelante, todo esto ha revolucionado nuestro mundo, nuestra concepción de todo lo que creíamos y hemos entrado en una nueva era. Pero no se quedaron ahí, ¿no? Con este descubrimiento continuaron escudriñando aún más y encontraron un nuevo sector que lo llaman los campos unificados. La física cuántica no ha permitido encontrar este sector donde curiosamente todos estamos en este sector unidos, todos estamos enlazados. Se ha descubierto de que la idea de separación es simplemente una ilusión que todos vivimos, es una ilusión de nuestra conciencia. Y que esos niveles estamos, como decía, conectados, entrelazados, unidos. Y lo que me afecta a mí afecta a la casa, y lo que afecta a esta casa afecta al barrio, y lo que afecta al barrio afecta a la ciudad, y lo que afecta a la ciudad al país, y lo del país al continente, y el continente al mundo, y lo que afecta al mundo
afecta absolutamente a todo el universo por esta conexión que existe. Pero también se dieron cuenta que a estos niveles de los campos unificados, donde todos estamos unidos, ahí es el sector donde se crea la realidad. Hay partículas que les llaman las partículas de Dios, porque justamente estas son las que crean la realidad. Entonces los científicos decían, el momento que nosotros descubramos o podamos crear una máquina, un artefacto que pueda manipular, que pueda operar en estos campos, estaríamos jugando a Dios, porque ahí se crea la realidad. Y estuvieron por muchos años buscando qué podía mover estos campos, qué artefacto, qué tecnología se podía mover. Sería una tecnología increíble, alucinante. Y después de mucho tiempo se dieron cuenta que así había un elemento que podía mover estos campos de la creación, donde todo se origina y donde estamos unidos y donde hay una energía primordial. Y adivinen qué era, qué elemento era, pues simplemente el cerebro humano. El cerebro humano es el elemento que los científicos han encontrado hasta la actualidad, el único capaz de poder mover estos campos de la creación. Pero no cualquier cerebro humano, sino sobre todo el cerebro humano en estado de meditación, o si no, nuestra mente inconsciente, porque también nosotros creamos nuestra realidad, pero a través de la mente inconsciente, de una forma más directa, a través de nuestra mente consciente en estado de meditación. Ahora, ¿qué sucede en el cerebro cuando meditamos para que podamos mover estos campos? Dios. Primero, pues vamos a hablar un poco acerca de estos campos. Dice, el progreso en la física teórica durante el último cuarto de siglo ha llevado a la comprensión progresivamente más unificada de las leyes de la naturaleza, culminando en el reciente descubrimiento de la teoría del campo completamente unificadas basado en las supercuerdas. Finalmente, al escudriñar la materia y llegar, no pasar de las moléculas a los átomos y de los átomos a las partículas y de las partículas, ¿no? Ya a los campos unificados se descubrió que lo más pequeño de la materia son unas pequeñas cuerdas vibrantes que están ahí resonando y que eso forman la creación. Estas teorías localizan un único universal campo unificado de la inteligencia en la base de todas las formas y fenómenos en el universo, millones de veces más fundamentales y más poderosas que la fuerza nuclear. Repito esto, millones de veces más fundamentales y más poderosos que la fuerza nuclear. El campo unificado es la fuente última del orden que se muestra en todo el vasto universo. O sea, operar en estos campos ya es palabras mayores, mucho mayor a las fuerzas nucleares que vemos que son, pero tremendamente poderosas y grandes. Entonces, en este cuadro podemos ver cómo se representa que a través de la física, a través de los científicos, tal como dijeron los guías que serían los nuevos místicos o los nuevos guías que lleven a la humanidad a la comprensión de la conformación del universo y la conexión con la divinidad en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño. O sea, los científicos con el desarrollo tecnológico que hoy en día hay, están observando lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño y a través de eso están llegando a conectarse con conceptos como la divinidad, la creación, de dónde surge todo y de dónde viene todo. Y lo mismo hacen los místicos a través de sus meditaciones, a través de estados de meditación profundos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante cómo se logra. Podemos conectarnos con el mismo campo, ¿no? En que la ley, que hoy en día la ciencia está llegando y que los místicos están hace cientos de años ya practicando a través de sus meditaciones. Entonces, en pocas palabras, resumiendo, la tecnología de la defensa invencible constituye una aplicación tecnológica directa al campo unificado debido a que funciona en el nivel más profundo, más poderoso y holístico de la ley natural. Sus efectos son omnipresentes e ineludibles. Entonces, estamos hablando de un campo donde todo está conectado y donde puede manipular, donde puede conectar todo, ¿no? Y que es omnipresente y que es ineludible. Esto es lo que los científicos nos explicaron.
Dice, puede fácilmente dominar y desarmar efectivamente las tecnologías convencionales de delito basadas en niveles electrónicos, químico, biológico o nuclear. Sin embargo, es inherente seguro a pesar de su poder, porque se basa en la aplicación de un nivel completamente holístico de la ley natural. No voy a profundizar mucho más en esto porque sí resulta un poco complejo estos conceptos, pero estas pocas ideas que les he estado transmitiendo sí nos permiten de alguna manera entender cómo es lo que funciona todo esto. Les decía de que el descubrimiento de las partículas ha revolucionado totalmente nuestra ciencia y ha roto todos los paradigmas, todas las ideas. Recuerden ustedes que según Einstein, nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Pues fíjense ustedes que en el CERN, en el colisionador de hadrones ubicado ahí en Suiza y Francia, pues lograron mover partículas que van más allá de la velocidad de la luz, cosa que era imposible. Pues se ha logrado y hacer esto, ¿no? En este acelerador de partículas. Asimismo, se ha logrado teletransportar ya partículas de un lugar a otro. Inclusive se ha llegado a descubrir que hay un enlace cuántico de las partículas y si es que una partícula se las enlaza y se las separa, ¿no? Y se le pone una en el extremo de la galaxia y la otra en el otro extremo, y se le afecta a la una, inmediatamente, instantáneamente es afectado, o sea, ya supera el tiempo y el espacio, ¿no? Y se puede ya hablar de teletransportaciones, se puede hablar de viajar en el tiempo. Ya los científicos lograron también modificar eventos, ¿no? Del presente viajando al pasado, ¿no? Y alterando el futuro. Todo esto que nosotros pensábamos que era propio de la ciencia ficción, hoy en día se está volviendo una realidad. Inclusive este científico norteamericano de origen japonés, llamado Michio Kaku, ha expresado recientemente que en sus investigaciones lograron colocar unos láseres en las partículas y lograron, digamos, de alguna forma detener todo el movimiento y encontraron que hay una conciencia detrás de toda la creación. Hay una conciencia que lo mueve todo, que lo rija todo y que está en todas partes. Y él cree que es el concepto de Dios. O sea, la ciencia ha logrado un, digamos, enlazamiento, una reconciliación con la religión, mejor dicho, con la espiritualidad, y nos están conduciendo también ya a profundizar en estos conceptos de la existencia de Dios a través de la ciencia. Finalmente, pues también podemos mencionar que el tema de la meditación genera coherencia y que anula lo que llamaríamos la entropía. ¿Qué es la entropía, no? La entropía es una fuerza que hace que todo lo que existe entre en caos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cogemos y ponemos un vaso de leche o una taza de leche a calentar. Entonces, el calor genera entropía, que es caos, ¿ya? Entonces, esas moléculas de la leche comienzan a hervir y llega un momento en que entran en tal nivel de caos que se levantan y van a derramarse. Y justamente cuando está a punto de derramarse, uno coge 3 gotitas de agua fría y las coloca y todo ese caos se reorganiza, se controla y generamos armonía y equilibrio, generamos coherencia. Entonces, para poder equilibrar un sistema, no se necesita la misma cantidad de elementos de ese sistema, sino simplemente el 1%, ¿no? En estado de coherencia, o la raíz cuadrada del 1% ya genera o arregla todo ese caos. O sea, es maravilloso, o sea, no se necesita mucha cantidad de elementos para generar un orden, para generar, pues, coherencia. Entonces, ahí los científicos nos hablaban que ¿qué es lo que sucede? O sea, descubrieron que el cerebro humano es el que mueve estos campos, entonces se pusieron a estudiar el cerebro, entonces llamaron a lamas tibetanos, a gente experta en meditación, y les colocaban estos aparatos que son electroencefalogramas y que miden la corriente del cerebro, que mide los estados, ¿no?, de conciencia y al mismo tiempo la electricidad del cerebro. ¿Y qué descubrieron los científicos? Que prácticamente
los seres humanos tenemos 4 estados de la conciencia. Diríamos, esto va en vibraciones y tenemos primero el estado beta que va de 13 a 16 hercios y es el estado de vigilia, el estado consciente, el estado de atención, es cuando estamos despiertos. Después viene el estado alfa que va de 8 a 12 hercios y es un estado de reposo, de relajación, de descanso. No estamos dormidos, pero sí estamos ya relajándonos. Después tenemos otro estado de la conciencia, que es el teta, que va de 3.5 a 7.5 hercios, y es estado de somnolencia y sueño moderado. Es cuando ya casi estamos entre dormir y despiertos, nos hemos tomado una siesta y no estamos todavía profundamente dormidos. Y finalmente tenemos el estado delta, que va desde los 0 a 3 hercios, ¿no? Y es un sueño profundo. También se detectan estas ondas cerebrales, esta electricidad en el cerebro en personas que están en coma profundo y también personas que están en trance. Entonces, cada uno de estos estados son, diríamos, autónomos, ¿no? Estamos conscientes, después nos relajamos, después podemos entrar en un sueño, en una somnolencia y finalmente estamos dormidos o en un estado profundo de sueño, de trance. Pero no se manifiestan al mismo tiempo. Pero cuando estamos en estado de meditación, se manifiestan estas ondas, ¿no? En el cerebro. O sea, el electroencefalograma detecta que al mismo tiempo el cerebro está, mientras meditamos, en vigilia, al mismo tiempo estamos en un estado de relajación, al mismo tiempo estamos en un estado de semidormidos, y al mismo tiempo como si estuviésemos dormidos, ¿no? Registrándose una expansión de la conciencia, ¿no? O sea, el cerebro expande su conciencia. Al mismo tiempo tenemos los 4 estados de conciencia que normalmente son separados y la energía que emite el cerebro es tan poderosa, es tan fuerte, que hace que se anule la entropía o el caos y como se llama, y pues generemos el efecto contrario, que sería la coherencia. Entonces, así es como funciona el cerebro humano cuando estamos en estado de meditación, ¿no? Generamos orden, generamos equilibrio, generamos armonía, generamos coherencia, y esa energía es tan poderosa que se emana y anulamos la entropía. Vamos a hablar un poco más acerca de la entropía para que entiendan mejor. La entropía es aquella fuerza, ¿no?, natural que hace que todo sistema organizado se desorganice llevándole al caos. El doctor Prigogine ganó el premio Nobel de Física por descubrir el concepto de la entropía, y esta energía, esta fuerza natural que nos afecta a todos, porque afecta a los planetas, afecta a las galaxias, afecta a las personas, ¿no? O sea, es una ley natural, nadie se escapa de esta ley. Pues a nosotros también nos afecta, ¿no? Porque todo nace, todo crece, todo se expande y finalmente entra en caos y desaparece. La entropía se manifiesta en el ser humano a través del envejecimiento y también la enfermedad. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, uno le da un cáncer, uno entró en tal nivel de caos que se enferma y finalmente va a desaparecer, pero de una forma acelerada. Entonces, cuando nosotros meditamos, generamos una fuerza tan poderosa que anula la entropía, anulamos el caos y generamos coherencia, generamos armonía, generamos equilibrio. Entonces también la sociedad es afectada por la entropía, ¿no? Y también es medible, se puede medir, o sea, todos los índices negativos de la sociedad, toda la violencia, las matanzas, las violaciones, los robos, todo ese caos, ¿no? Es que la entropía está entrando en la sociedad, ha hecho presa a la sociedad.
Entonces, nosotros como individuos de esta sociedad podríamos, ¿no? Pues revertir ese caos social, ¿no? Y generar el efecto contrario. La fuerza de la coherencia, dice, es tan grande que solo se necesita, como decíamos hace un rato, la raíz cuadrada del 1% de elementos en estado de armonía y orden, coherencia, para modificar todo un sistema con entropía. Entonces, si somos 7.800 millones de personas en el mundo, necesitaríamos alrededor de unos 80.623 personas unidas, conectadas, en estado de meditación, en estado de coherencia, en estado de armonía, y podríamos generar un cambio en la humanidad. Pero para que este cambio sea permanente, necesitamos un número clave, 144.000 personas. El mismo número que se habla en la Biblia, en el Apocalipsis, de los 144.000 que lavaron sus vestiduras, los mismos de las profecías Hopi, los danzantes que se mantienen en la noche oscura de la humanidad, encendiendo el fuego, ¿no? En las profecías de los aztecas igual, pues ya se anunciaba diríamos, la existencia de estos 144.000 personas que estarían pues justamente trabajando por mantener el equilibrio, la paz, la armonía a nivel planetario. Esto ya estuvo también profetizado y estuvo pues anunciado. Y es así como a lo largo de estos años hemos ido viendo cómo a nivel mundial mucha gente se ha juntado para poder militar, para poder meditar, para poder orar, para irradiar. Recordemos el 11 del 2011, también el 12 del año 2012, y así cada año ha habido convocaciones o convocatorias para llevar a cabo estos procesos de meditación. Aquí podemos ver que en el 2012 y en el 2015 en Tailandia se organizaron sesiones masivas de meditación en las que participaron hasta 1 millón de niños para sanar al planeta. Qué fantástico, miren ustedes esta imagen que la pueden encontrar en internet, el video. 1 millón de niños meditando por la paz, por el planeta, por la esperanza de nuestro mundo, inclusive cuando las situaciones han estado muy conflictivas, cuando ya prácticamente se anunciaba una guerra en Medio Oriente, entre Siria y los Estados Unidos, entre Irak, Irán, todos estos conflictos, pues hasta el propio Papa ha convocado a toda la humanidad a jornadas de ayuno, de oración para salvar el planeta, y miles de personas se han unido y gracias a Dios nada malo ha ocurrido, confirmándonos que funciona, confirmándonos que esto opera efectivamente tal como los guías nos enseñaron en un principio, ¿no? Y ahora ya sabemos un poquito más cómo funciona realmente esto de la meditación y de las cadenas de irradiación. Los guías siempre nos hablaron de un gran potencial interno que tenemos nosotros, que tenemos un potencial gigantesco, que somos creadores de realidades. El problema es que nosotros mismos no nos creemos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Esos trabajan arduamente en convencernos en que sí somos capaces de crear lo que nosotros podemos creer. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en el conflicto del Líbano, en 1983, también estuvieron trabajando con la meditación trascendental del proyecto Coherencia, y que encontraron que mientras más participantes se sumaban de meditación, las muertes de guerra disminuían un 76% a medida que los participantes se acercaban a la raíz cuadrada teóricamente deseada del 1% de la población, ¿no? Las muertes de guerra disminuyeron 76%. ¡Wow! Durante el pico de la guerra del Líbano, la replicación durante 2 años de 7 experimentos consecutivos dio estos resultados. Las muertes relacionadas con la guerra disminuyeron en un 71%, las lesiones relacionadas con la guerra cayeron un 68%, el nivel de conflicto se redujo un 48%, la cooperación entre los antagonistas aumentó en un 66%. Los números fríos, matemática pura, vemos que funciona según las estadísticas. También recuerden ustedes que en el 2012 hubo un gran anuncio de que el planeta iba a ser frito por los rayos solares que iban a llegar con tal fuerza, con
con tal intensidad que iban a dañar todos los sistemas eléctricos, las comunicaciones, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues no pasó absolutamente nada, porque definitivamente amor, miles de personas nos juntamos para orar, para meditar, y nada malo ocurrió. Realmente, una vez más, se comprobó cómo los grupos de contacto hemos estado trabajando unidos, ¿no? Formando esa comunidad mental a lo largo de los años y aportando con nuestro granito de arena, que hoy vemos que ese granito pequeñito de arena pues tiene un efecto y un poder porque es hecho con conciencia, con amor, con estado de meditación profunda y de oración, y ha dado sus resultados increíbles. Ahora vamos a ver acerca de los mensajes que los guías nos han dado sobre la meditación y la importancia que éste tiene. Dice: amados hermanos de misión, a lo largo de todos estos años y a través de múltiples encarnaciones, se os han aportado herramientas, elementos que os son útiles para hacer la conexión definitiva con vuestro maestro interno, ¿no? La meditación, tanto individual como grupal, es la más importante de todas ellas. Este mensaje es muy importante, ¿no? Dice: a lo largo de todos estos años y a través de múltiples encarnaciones, los hermanos mayores nos han dado herramientas, elementos que nos permitan la conexión definitiva con nuestro maestro interno, pero la más importante es la meditación. O sea, definitivamente nos está diciendo el camino es por ahí. Ese es el camino, ¿no? La más importante. No la única, pero sí la más importante. Tomemos cuenta de eso. Solo quien es capaz de llegar al silencio y aquietamiento interno puede escucharse y escuchar, ahora que se encuentran al final de un ciclo cósmico, toda la sabiduría acumulada de todas vuestras existencias pasadas, así como la enseñanza y el conocimiento de todo lo vivenciado por la humanidad, que se encuentra en la memoria y en la conciencia colectiva, se os torna accesible a través de vuestra percepción, estimulada por las energías poderosas provenientes del centro de la galaxia y de vuestro Sol, el guía Antarel. Fíjense ustedes que hoy en día es mucho más fácil conseguir esa conexión, ese despertar, ese desarrollo interno que antes, porque definitivamente antes había que llevar una vida de asceta, de místico, para poder avanzar, y hoy en día, gracias a las energías del fin del ciclo, esto nos catapulta, nos da una mano, nos impulsa, es una oleada que nos permite lograrlo con mayor facilidad, pero no significa que no hay que ponerle ganas ni tampoco esfuerzo, porque realmente se necesita en estas cosas mucho esfuerzo. Dice: la meditación es una técnica que los armoniza con la vibración planetaria, movilizando en vuestro interior las energías más elevadas y profundas, activando vuestros chakras, conectando vuestros vehículos sutiles para recibir la instrucción a múltiples niveles, modificando también vuestra genética, adaptándola a los cambios que se están operando en vuestro sistema planetario. Estamos mutando, estamos viviendo un proceso profundo de transformación, de activación. Es un momento espectacular, increíble. Ya los científicos del monte Sinaí, en los Estados Unidos, descubrieron que actualmente los niños están naciendo con una nueva hélice del ADN que en nosotros estaba desactivada o inclusive que no existía, pero los niños actuales que están naciendo con estas partes activadas, y son super niños, son niños telépatas, son clarividentes, recuerdan vidas anteriores, son psíquicos, tienen viajes astrales conscientes. ¿Qué hacemos nosotros que no hemos nacido en esta nueva época? Pues como lo descubrieron los científicos rusos, podemos modificar nuestro ADN y activar a través del sonido, a través de los mantras. Todo eso se puede activar y modificar tal como lo descubrieron los científicos rusos. Dicen los guías: los alentamos al recogimiento y a la interiorización, para que aprendan a escuchar y a escucharse, para que sepan lo que está dispuesto para este tiempo y a través vuestro. Es importante dominar nuestra mente, nuestras emociones, aquietarnos para poder canalizar y poder diferenciar quién se está comunicando con nosotros. Es en la meditación que perfeccionan vuestra sintonía y abren su mente y corazón a la gran revelación del nuevo tiempo. No la deben descuidar, y si lo hacen en grupo, todo se amplifica. Cuando ustedes meditan, elevan su vibración por encima de la conciencia
colectiva del planeta y de la humanidad. Fíjense ustedes, cuando ustedes meditan, elevan su vibración por encima de la conciencia colectiva del planeta y de la humanidad, pudiendo influenciarla, redireccionarla y variar los acontecimientos. Recuerden que el gran mensaje extraterrestre habla de que podemos crear lo que nosotros creemos y que podemos variar las profecías negativas y crear un futuro positivo, porque el futuro es consecuencia de causa y efecto. Si creamos nuevas causas que anulen las anteriores y estas causas tendrían efectos positivos, ya estaríamos variando el futuro. Este mensaje me gusta mucho porque dice, en la Tierra los científicos están trabajando con los aceleradores de partículas, pretendiendo con ellos llegar a altas energías, y van descubriendo que se consigue trabajar de manera más sencilla con las partículas que con otras energías, pues precisamente los místicos hacen lo mismo, pero a través de sus meditaciones. Ciertamente, si uno procura influenciar el universo que lo rodea, debe empezar por su universo interior, porque en lo infinitamente pequeño también se encuentra lo infinitamente grande. Oxalca. ¿Qué mensaje? O sea, en alguna conferencia que ya di de esto, me sorprendí de ver cómo en este mensaje tan corto, el guía Oxal nos ha dicho grandes verdades y profundas verdades que realmente sorprenden muchísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro mensaje que dice, pues, recibido en el 2013 en España, si somos vuestros hermanos guías de misión, hay un recuerdo en ustedes de una programación y una expectativa, así como de un potencial capaz de variar las mismas programaciones, planteando un sinfín de nuevas posibilidades. Todo está en proceso de consolidarse. Deben confiar, pero no esperando de forma pasiva, sino actuando. Si se reencuentran con sus potenciales y conectan entre sí, verán que nada les resultará imposible y que todo se produce amplificado. Todo cuanto pueda hacerse hoy hay que hacerlo. No deben dejar que pase más tiempo. Utilicen lo que han aprendido para ingresar en vuestro registro personal y abrir las puertas de los programas que se os fijaron y grabaron para este tiempo. En ustedes está toda la sabiduría e historia del universo. Ustedes son depositarios de una ciencia superior que, combinada con el amor, puede y debe devolver rápidamente el orden en el amor en el universo. Santiago. Sin palabras, o sea, realmente increíble el mensaje, ¿no? O sea, todo lo que hay en nosotros, a todo lo que hemos tenido acceso y que nos ha dado oportunidad de vivir y de vivenciar, y todas las expectativas que hay sobre nosotros, realmente es una bendición, es una maravilla. Ahora, ¿cómo estamos conformados para poder entender qué es esto de la meditación más profundamente? Pues tenemos que necesariamente revisar cómo está conformado el ser humano, cómo estamos hechos, de qué estamos hechos. Entonces, tenemos 7 cuerpos o 7 vehículos que nos permite experimentar experiencias en 7 niveles de conciencia. Somos seres multidimensionales y podemos vivir experiencias en diferentes realidades. Entonces, el primer cuerpo es el cuerpo físico, denso material. Es que nos permite vivir una experiencia material, ¿no? En este plano somos espíritus viviendo una experiencia física en este plano. Después tenemos el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, los sentimientos, los deseos, las pasiones. Después nuestro tercer vehículo es el mental inferior, es el vehículo de la personalidad, el carácter, todo aquello que nos ha influenciado. Desde que nacemos nos influencian las estrellas, nos ha influenciado el medio ambiente en que nacimos, el que crecimos, la educación de los padres, del colegio, y van formando una personalidad, un carácter, que somos cada uno de nosotros. Y estos primeros 3 vehículos se conocen como el yo inferior. ¿Por qué es el yo inferior? Porque cuando morimos desaparece el cuerpo físico a los 15 días del astral, y también en el mismo periodo el mental inferior, que es más o menos el tiempo aproximado cuando todo está normal. Cuando una persona se suicida, queda atrapado, o si tuviste una muerte violenta, pues también pues el proceso se alarga. ¿Y qué realmente queda? ¿Qué realmente somos? Nuestro verdadero ser es el mental superior, que es el vehículo de las capacidades psíquicas, la percepción extrasensorial, los sentidos astrales.
Después tenemos el alma o la catedral del alma, el acopio, el recuerdo, el lugar donde se graba toda nuestra experiencia de vidas anteriores y que también, pues, de alguna manera es nuestro maestro interno, nuestro real ser. Después tenemos el sexto vehículo, que es el espíritu o el vehículo de la conciencia, aquello que nos permite experimentar y crecer y aprender. Finalmente tenemos el séptimo vehículo, que es la esencia o la chispa divina, ¿no? Esa gotita del gran océano, que sería Dios, el gran océano, colocada dentro de nosotros. Siempre los guías dijeron que Dios existe, ellos creen en Dios, la idea que nosotros tenemos de Dios es la idea que ellos nos han transmitido a lo largo de la historia, pero no de un Dios, de un viejito que está en el cielo, sino de una energía que lo es todo, es la creación. Está en todas partes. No estamos inmersos dentro de Dios, ¿no? Y Dios está en todas partes y también está dentro de nosotros. Y nosotros, o sea, definitivamente una de las grandes revelaciones que nos han dado los guías es que nosotros podemos llegar a tener una vivencia directa con la divinidad. No necesitamos morir, simplemente a través del aquietamiento, ¿no? Que esa es la idea de la meditación, calmar nuestro yo inferior, podríamos conectar con nuestro yo superior y con esa parte trascendental que mora en nosotros. Ahora, lamentablemente, la sociedad nos conecta o nos programa para conectar con este yo inferior. O sea, pensamos que somos este cuerpo físico, pensamos que somos estas pasiones, emociones, sentimientos, deseos, pensamos que somos esta personalidad, nuestra mente, lo que pensamos, nuestra forma de ser, y lamentablemente esta programación nos ha llevado a desconectarnos de nuestro real ser, de nuestro yo superior. Lamentablemente las religiones no nos dan esa conexión directa con la divinidad. Y lamentablemente se han puesto como intermediarios. Ya sabemos que los intermediarios encarecen el producto y no les interesa que el consumidor llegue al producto final porque se acaba el negocio. Entonces nos han alejado de una verdadera espiritualidad. Entonces, los guías nos alientan a que entremos en contacto desde un principio con esa parte trascendente. Recuerden ustedes que el segundo objetivo de la estrategia, del plan de contacto, era el despertar de la conciencia, hacer énfasis que el verdadero contacto que necesitamos es con nosotros mismos. Y como consecuencia de ese contacto con nuestro interior, con los demás, y como una consecuencia y no como un objetivo, el contacto con el cosmos. Entonces, siendo un grupo de contacto, no ha sido un objetivo de los grupos, si leemos bien las comunicaciones, contactar con los guías, sino se ha hablado siempre del contacto interno. Ahora, nuestro espíritu también tuvo un nacimiento, ¿no? Esa parte, ese yo superior, ¿no? Salió pues del estanque cósmico, las energías de la creación de la naturaleza al morir, se transforman y se van al estanque cósmico, la energía de los animales, de las plantas, de todas las esencias de la naturaleza, van a este estanque cósmico y llega un momento que por destilación existe una nueva creación, una expansión de luz y sonido, y se crea un espíritu individualizado que somos nosotros, ¿no? Y este espíritu individualizado, al crearse y haber una explosión de luz y sonido, genera efectos como justamente un sonido que es nuestro nombre cósmico, o es el sonido de nuestra vibración esencial. Y el nombre cósmico está compuesto por dos partes, el momento que somos creados como espíritus individualizados, y la segunda parte o terminación, que sería un segundo nacimiento, pero en este caso de la conciencia, producto de las diferentes encarnaciones. Llega un momento en que nosotros tenemos en una de estas encarnaciones el acceso a nuestra misión. Se nos comparte de que somos parte de un gran plan cósmico que nos involucra a toda la humanidad y cada uno cumple un rol dentro de ese plan y uno se compromete a cumplir la parte que le corresponde. En ese momento recibimos la terminación de nuestro nombre cósmico. También recordemos que la vida es como un gran teatro que venimos justamente a tomar un personaje, a cumplir un rol, un papel, ¿no? Y como decía hace un rato, pues la sociedad nos conecta tanto con el personaje que estamos desempeñando que hemos perdido el contacto con el actor. Nos hemos tomado demasiado a pecho
el personaje que estamos desempeñando, que pensamos que somos el personaje, como le pasó a Johnny Weissmuller, famoso artista de Hollywood que representaba pues a Tarzán, y representó tanto el papel de Tarzán que finalmente murió loco pensando que era Tarzán. Yo no digo que cada uno de ustedes esté loco, pero estamos pensando que somos esto, ¿no? Rafael Calderón, su cuerpo, su mente, todo, pero no somos eso. Ese es el personaje, ese es el papel que estoy desempeñando. Pero, ¿y el actor? O sea, ¿cuándo vamos a crear una conexión con el actor, del actor con el personaje? O sea, llega un momento en que tenemos que quitarnos la máscara que estamos desempeñando, porque en la vida, lamentablemente, nos ponemos máscaras y tomamos el papel o el rol de papás, de ejecutivos, hasta en los grupos espirituales uno toma o se pone la máscara de espiritual, todos somos hermanos, no todos somos buenos, todos somos muy espirituales, pero cuando llegamos a casa seguimos siendo groseros, desordenados, o sea, no cambiamos, nos podemos llegar a poner máscaras. Entonces, lo que procura la meditación es crear un puente de conexión directo con nuestro yo interior, pero sin necesidad de destruir al yo inferior, porque hay escuelas de filosofía, de pensamiento, que dicen que por culpa del mala gente, del desgraciado, del yo inferior, no logro ser espiritual. Entonces, queremos asesinar, queremos matar al yo inferior, a los egos, a las pasiones, a los malos pensamientos, a los resentimientos, a los odios, etc. Entonces, para que surja el yo espiritual. Y estamos de alguna manera haciendo un asesinato porque el personaje que estamos desempeñando es el que nos permite actuar dentro del gran teatro de la vida. ¿Quién se va a bañar ahorita? Y si es que cogemos y asesinamos al personaje, ya no tenemos la capacidad de actuar. Estamos coartando nuestra capacidad de actuar en la vida. Entonces, no, lo único que hay que hacer, no hay que asesinarlo, hay que aquietarlo, hay que Ya, calmarlo, muy bien. hay que A ver. tranquilizarlo. Ah, Y el ya. momento que lo tranquilizamos, pues damos paso a que nuestro yo interior se manifieste. Entonces, en los Yoga Sutras del Pantajali, los maestros hablan de que existiría el yo psíquico y el yo espiritual. El yo psíquico sería nuestro yo inferior, que son nuestros sentidos. Como nos decía Nímer Obregón la semana anterior en una charla que dio, pensamos que solo existe lo que vemos, lo que toco, lo que huelo, lo que escucho y no existe nada más. Pero nuestros sentidos son muy limitados. Solo podemos percibir una parte muy limitada de la realidad. A veces somos tan inconscientes que no recordamos qué hicimos ayer, cómo llegamos al trabajo, vivimos conectados al pasado, vivimos conectados al futuro, vivimos lamentándonos de lo que nos pasó cuando éramos jóvenes, adolescentes, o lo que pudiéramos ser si es que tuviéramos en el futuro todo lo que nosotros añoramos o extrañamos. El Buda, que es un maestro de la meditación, realmente dice, quien mira adentro despierta. Si quieres alcanzar el cielo, mira en tu corazón. Entonces, ahí viene el yo espiritual. El yo espiritual también tiene sentidos, ¿no? Y estos se conocen como los sentidos astrales. Cuando conectamos con nuestro cuarto vehículo, que es el yo superior, el mental superior, activamos los sentidos astrales, que son estas capacidades, estos sentidos que tiene nuestro espíritu, como la clarividencia, la premonición, la precognición, la xenoglosia, la dermóptica, el viaje astral, la xenoglosia, o sea, tantas capacidades que tenemos internas que están ahí esperando que nosotros podamos darla a conocer. Cuando una persona inicia el camino de la meditación y del desarrollo espiritual a través de este sendero, y comienza a conectarse, comienza a engancharse, crear ese acceso, ese puente, lo primero que experimenta o la primera capacidad que expresa es justamente la intuición. Que la intuición es la conexión con la verdad sin mediar la razón. Simplemente te conectaste y sabes que las cosas son así. No hay una cuestión intelectual, una comprensión, simplemente te enganchaste y conectaste con no, la verdad. Entonces, el trabajo de meditación nos conecta con nuestro cuarto vehículo y
activamos los sentidos astrales, comenzamos a tener viajes astrales, proyecciones mentales, conexiones con otras realidades. Después, si nos conectamos con nuestro quinto vehículo, que es el alma, podemos tener el recuerdo de vidas anteriores, podemos develar nuestro registro reencarnativo, saber quiénes fuimos, saber de dónde venimos, en qué vida o en qué existencia iniciamos el camino, qué dejamos pendiente y qué hemos venido a cumplir. Eso es muy importante dentro del proceso de despertar de la conciencia, ¿no? Y del camino espiritual a través de la meditación, el recordar nuestros orígenes. Después, si conectamos con nuestro sexto vehículo, que es el espíritu, podemos llegar a vivenciar experiencias muy profundas, ¿no? Los místicos ya han intentado describir estas experiencias profundas en estados de meditación. Por ejemplo, el Satori, dice, indica la experiencia de despertar en un sentido espiritual en el que no hay diferencia entre el que realiza y el objeto de observación. El Satori es el momento de la iluminación en la práctica del Zen, del budismo Zen, el momento en que toda la experiencia personal y cósmica se proyecta en un instante, llevando a una anulación consciente del sujeto, o sea, uno ya pierde conciencia de uno mismo, no resultante de la renuncia del mundo exterior, sino de la participación de ella a través del acto puro. Este proceso está bien expresado por la forma poética del haiku. También podemos entrar en un estado llamado samadhi, que es el estado de conciencia que se alcanza cuando durante la meditación la persona siente que está fundiéndose con el universo. El objetivo último de la práctica meditativa del yoga es el lograr el samadhi. Samadhi es un objetivo buscado tanto dentro del hinduismo como del budismo. Entonces, cuando hemos hecho las prácticas de meditación, pues a veces hacemos las visualizaciones creativas, que también son, de alguna forma, una manera de dialogar con nuestro maestro interno a través de la visualización de objetos, de escenas. Uno puede generar un enganche, una conexión y generar un diálogo y hacer una especie de test. En este caso, no un test psicológico, sino más bien un test espiritual, un test holístico. A través de ciertos datos podemos ver las prioridades de la persona, cómo está viviendo el amor, si se ha planteado el camino espiritual o no se ha planteado el camino espiritual, cuáles son sus prioridades actualmente, ¿no? O inclusive uno proyecta a una persona y ve una pared blanca y un punto negro, y si logra meterse en el punto negro, que es meterse en lo más profundo de uno mismo, se conecta con el universo, con el cosmos, y se da cuenta que conectándose en lo más profundo de uno mismo, se conecta con el cosmos. Entramos en un estado de samadhi, conectando con nuestro sexto vehículo, con el espíritu. O si no, tenemos un momento de iluminación, de entender cómo funciona el universo. Y finalmente, cuando a través de la meditación conectamos con nuestro séptimo vehículo, que es la esencia o la chispa divina en el ser humano, recordamos también lo que nos enseñan los Yoga Sutras del Patanjali, que dice que en lo más profundo del silencio mora Dios. Realmente vivir la experiencia del silencio es una experiencia maravillosa, una experiencia muy profunda. Cuando a los inicios de nuestro camino en Rama, nos tocó pues dirigir grupos y recién habíamos aprendido, ¿no? Había pasado Sixto y nos dio un curso de instructores de una semana, dimos conferencias públicas y pues había un montón de gente que teníamos que enseñar y fuimos aprendiendo mientras enseñábamos, que fue una buena manera de aprender, pero el gran problema era que hablábamos de muchos temas que no habíamos vivenciado, que no habíamos logrado vivir. Hablábamos del Sendra, de los cristales, de la meditación, del viaje astral, y no teníamos Sendra, ni cristales, ni nombre cósmico, y nunca habíamos hecho un viaje astral. Entonces eso sí nos hacía sentir que nos faltaba esa fuerza de la experiencia para poder enseñar bien. Entonces hicimos con unos hermanos del grupo un análisis profundo y nos dimos cuenta que realmente los guías nos pedían que para poder potenciar todo eso había que entrar al proceso de meditación profundo. Entonces nos pusimos a meditar a conciencia todos los días y les prometo que llevábamos una vida de monjes. Al principio no podíamos relajarnos, no podíamos realmente sentir nada, no podíamos concentrarnos, pero con el tiempo, a los 3, 4 meses,
Ya podíamos relajarnos a tal punto que dejamos de sentir el cuerpo, logramos calmar la mente, que es lo más difícil, y de pronto comenzamos a sentir una paz increíble. O sea, descubrí que dentro de uno existe paz y es una experiencia maravillosa. A los 8 meses al año de meditar todos los días, comenzamos a experimentar una experiencia de sentir una energía poderosa dentro de nosotros. Los místicos dicen que es Dios, y la sensación que uno tiene cuando siente la energía de Dios dentro de uno es una sensación de paz y de felicidad y de trascendencia increíble. Y ahí viene un problema, uno se da cuenta que dentro de uno ahí está la fuente de la felicidad y la fuente de la paz, y que no necesitas de personas, no necesitas de cosas para ser feliz. Y ahí la situación se vuelve grave porque no necesitas de la pareja, no necesitas de los hijos, no necesitas del carro, del coche, de la ropa, de nada para ser feliz, porque todo está dentro, porque la felicidad es un estado de la conciencia, igual que la libertad. Hay gente que está en la cárcel que es más libre que muchos que están afuera porque viven presas, atrapadas de los miedos, de la inseguridad, de sus resentimientos, de sus conflictos. Entonces, el Buda hablaba de que es importante para el camino de la iluminación el desapego, porque el origen, según el Buda, del sufrimiento humano es justamente el apego. Entonces, todos estamos apegados, porque esta sociedad nos lleva a eso. Cuando uno descubre que dentro de uno está la fuente de la paz y la felicidad, te desapegas de todo, y desapego no significa no me importas. El desapego significa no depende mi felicidad de ti, pero mientras esté contigo la puedo compartir. Pero si te vas, sigo siendo feliz. Entonces, uno puede conectar con todas estas realidades, pero para poder conectar con estas realidades se necesita mucho esfuerzo, porque todo lo bueno en la vida no es gratuito, tiene todo un precio. Y la espiritualidad, sobre todo, necesita mucha dedicación, mucha constancia. Hay que hacer de la meditación un estilo de vida, una filosofía de vida. Si yo pienso que voy a encontrar la iluminación o el estado de paz o el estado de conexión interna meditando una vez a la semana con el grupo, estoy totalmente equivocado. Hay que hacer de la meditación un estilo de vida, como decía, e incluso esa preparación lleva a ir dejando atrás muchas de las cosas que hacíamos para entregarnos y nacer a una nueva vida, pero en este caso una vida en la luz. Este proceso los místicos le llaman la muerte mística, donde uno tiene que morir al antiguo ser que era, renunciar, porque realmente sí es un camino de renuncia. Todos hemos vivido ese llamado en Rama a ver si estábamos dispuestos a dejarlo todo por la misión, inclusive en nuestra vida. Y eso se llama la muerte mística, ¿no? Donde uno abandona el viejo ser que uno fue y nacemos a una nueva vida, pero en lo espiritual. Esta es parte del proceso. Las manifestaciones de la conexión con Dios son varias, sobre todo estas que les mencioné, un estado de felicidad y trascendencia. Y también los guías nos enseñan que al conectarnos con Dios dentro de nosotros a través de la meditación, activamos la voluntad, que es la capacidad de vencernos a nosotros mismos, el amor, que es la energía más poderosa del universo, y finalmente la sabiduría. Hay veces que uno está hablando y de pronto le salen cosas que uno no sabe de dónde salieron, porque definitivamente uno no las ha leído, ni las ha estudiado, ni las ha visto nunca, pero fluyen. Ese es justamente viene de Dios, de la manifestación de Dios en nosotros. Me he considerado un experto meditador, pero también en este camino nunca se puede cantar victoria. Después de ser un meditador experto, donde realmente he tenido estados profundos de conciencia, ha llegado crisis a mi vida y lo he perdido todo a tal punto que me he puesto a meditar y me he quedado dormido.
así, ¿no? Entonces, en este camino no se puede jamás cantar victoria y decir ya llegué. Y volverse a, o sea, todos nos caemos, el problema no es caerse, sino el problema es quedarse caído, ¿no? Pero la idea es volverse a caer y seguir y continuar. Pasos para la meditación. Todos ya conocen, primero hay que aprender a respirar para acumular suficientemente cantidad de energía que nos ayude a tener el cuerpo sano y también a poder calmar la mente. Hay que aprender a relajarse a tal punto que no sientas tu cuerpo. Ese es el objetivo. Después hay que aprender a concentrar la mente y aquí es donde la mayoría claudican y hay que aprender a entrenar la mente, ¿no? Hay una técnica que a veces aplicamos en los cursos de meditación que la gente dice, me vienen muchos pensamientos, entonces la idea es, por ejemplo, repetir quién soy yo, pero no de una forma mecánica, ¿no? A veces yo he visto en los grupos que una persona, decimos, vamos a meditar y tienes que repetir quién soy yo, y después comienza con quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, y después de media hora sigue quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, ya medité. Eso no es meditar. Hay gente que piensa que meditar es respirar, relajarse, concentrarse, y eso no es meditar, definitivamente, ¿no? Entonces es entrenar la mente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Silencio. Y intento que la mente esté en silencio el mayor tiempo. Y de pronto ahí me viene un pensamiento, tengo que preparar el almuerzo. Y ya comienzo a desarrollar entonces otra vez, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Silencio. Entonces esos estados de silencio o de no pensamiento se van alargando, alargando, alargando hasta que llega un momento en que la mente se concentra y ya no tienes pensamientos. Entonces, una vez que aprendiste a respirar, una vez que ya no sientes tu cuerpo, una vez que controlaste tus emociones y ya no tienes pensamientos, recién estás entrando en estados de meditación, recién ahí. Caso contrario, no has llegado, simplemente estuviste haciendo ejercicios, pero no meditaste. Ya para ir terminando, los beneficios de la meditación: mejora la salud, equivale 15 minutos, 20 minutos de meditación equivale a 8 horas de sueño, comprobado científicamente, porque al meditar nosotros anulamos la entropía en el ser humano y la entropía está grabada en nuestros genes, en nuestro sistema nervioso. A veces estás tan cansado, estás con tanta entropía que al meditar te duermes. Realmente no puedes meditar, pero el rato que te despiertas después de 15 minutos es como que has dormido toda la noche, o que vas eliminando justamente la entropía. Envejeces menos también, mejora la memoria, la creatividad, la inteligencia y la concentración. Desacelera el proceso de envejecimiento. Una persona que medita constantemente puede desacelerar su proceso de envejecimiento hasta 12 años, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la autoconfianza y la autoestima, expande la conciencia permitiendo el autoconocimiento. 3 minutos de meditación afecta el campo electromagnético, crece nuestra aura. 11 minutos de meditación cambia el sistema glandular, nuestras glándulas se equilibran. 31 minutos de meditación permite a los fluidos del sistema glandular alcanzar a todas las células del cuerpo. 62 minutos de meditación cambia la materia gris del cerebro, se transforma nuestro cerebro. 2 horas y media de meditación cambia las células y los tejidos del cuerpo y reconstruyen todo el sistema. La persona es reconstruida total y como si hubiese estado en el útero. Se activan las células madre, se regeneran las células del cerebro. Los efectos de la meditación. En un estudio en el 2005 por el Journal of Cerebral Behavior and Personality, se ha demostrado que la serotonina, un potente neurotransmisor, produce sentimientos de felicidad, satisfacción e incluso euforia. La investigación indica que los bajos niveles de serotonina se correlacionan con la agresión, el mal humor y la violencia. El estudio indicó que cuando el tamaño de un grupo de expertos de meditación trascendental cambió, la producción de serotonina de las personas en la comunidad cercana del alrededor cambió de manera correspondiente, dado que los resultados fueron estadísticamente significativos. Este estudio ofrece un mecanismo neurofisiológico plausible que puede explicar la reducción de la agresión y la hostilidad en toda una sociedad. Recuerdo que cuando estábamos en el proyecto Coherencia en el colegio militar, mientras estábamos meditando, de las 600 personas, los científicos nos hacían el electroencefalograma y ya detectaban las ondas de coherencia en nuestro cerebro y decían que el efecto
inmediato tenía 2 kilómetros a la redonda de efecto y hasta 4 kilómetros a la redonda, así que cogían a la gente que estaba pasando a 2 cuadras, a 3 cuadras de donde estábamos meditando y le invitaban a ingresar al colegio y les hacían el electroencefalograma. Estas personas tenían ondas de coherencia en su cerebro sin meditar. ¿Por qué? Porque entraban en el área de influencia directa. Y como estamos hablando que estamos conectados a través de la meditación con los campos unificados donde estamos interconectados, estas personas se relajaban simplemente por estar en el campo de influencia. Y esto se puede ir acumulando, esta energía de coherencia, y como nos enseñan los guías, la podemos canalizar, la podemos enfocar a sectores donde el caos o la entropía está muy fuerte. Hay otra comunicación de Oxal que dice: las llaves ya las tenéis, sepan, y a buscar en vosotros mismos, no desperdicien la oportunidad de la situación privilegiada en que se encuentran. Los nombres recibidos, cada uno lo irá dando el acabado final original que sintetiza la esencia de la persona, y esto será a través de las meditaciones interdiarias, los días positivos. Los nombres son palabras claves. La vibración final e inicial está ahora en un paso corto de ser descubierta por ustedes. Aprovechen la oportunidad, interiorícense. Poco falta para que, poco falta para que ya no vean más esa desarmonía que caracteriza una civilización enfocada en el egoísmo. Lo que ya está empezando a ocurrir es que todo vuelve por sí solo a su justo orden. Elian Sampiac nos ha dado todas las herramientas. Tipos de meditaciones, ya sabemos, las meditaciones solares se realizan por la mañana, de 6 a 12 de la mañana, y estas son vocalizando o mantralizando, ¿no? El nombre cósmico o cualquier mantra, ¿no? Se realiza los días martes, jueves y sábados, es decir, los días positivos. Son para elevar nuestra tasa vibracional, ayudándonos a despertar nuestra conciencia. Su uso ayuda a conectar con la frecuencia que nos permita encontrar el camino hacia el desarrollar nuestra misión, así como el agudizar los suprasentidos y conectarnos con lo que realmente somos. También busca accionar los mecanismos de desarrollo integral. Solo que pudiéramos activar cuál es el recuerdo de nuestra misión, estaríamos ya felices. Meditaciones lunares son las que se realizan los días negativos, lunes, miércoles y viernes por la noche. Esto se hace repitiendo mentalmente nuestro nombre cósmico, la pregunta: ¿quién soy yo? Esto tiende a abrir nuestra mente al conocimiento de la verdad, y al despertar sentimientos de elevación aún mayores, se llegará al pleno conocimiento de nuestra misión dentro de Rama y de quiénes somos en realidad, que es la de lograr primero el equilibrio en nosotros para después volvernos a los demás. Busca develar el registro reencarnativo de las experiencias pasadas por la persona, nos arroja luces de lo aprendido a través de las innumerables vidas vividas y de los errores cometidos. Nos acerca a una posible respuesta del ser interior de cada ser humano, lo cual significa que podemos contactar con nuestras energías de nuestro origen galáctico para llevar a cabo cada fase del proyecto por el cual hemos encarnado aquí, lo cual implica asumir la responsabilidad de nuestra misión. O sea, nos han dado una herramienta extraordinaria y lamentablemente muy pocos la usan. Y es así. Al final sabrán que el verdadero contacto que necesitaban tenía que tener el contacto con ustedes mismos. Sanitar, Romilac, Sosaim. Con esta frase termino esta conferencia, esta explicación sobre la meditación y sus diferentes variantes. Les agradezco muchísimo por su presencia y vamos pues a pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. De verdad que una excelente conferencia, extraordinaria. Magistral. La verdad Magistral. que nos ha dejado, pues, hermanos, motivadísimos, sobre todo en lo que se refiere a la práctica de la meditación. Tener una nueva oportunidad de escuchar. Quisiera, antes de que pasemos a las preguntas de los hermanos, que acotar algo nada más respecto al ADN. Como tú mencionaste, ¿no? Este biofísico y biólogo molecular ruso, Jorge Garjajev, con su equipo llegó a dos conclusiones importantísimas respecto al ADN. La primera es que el ADN tiene capacidad telepática. O sea que nuestro ADN genera patrones que actúan en el vacío.
produciendo los llamados agujeros de gusano, ¿no? O sea que quiere decir que puede atraer información y también la pasa a la célula y a la conciencia sin necesidad de contacto físico entre ellos, ¿no? Importantísimo. Y la otra Es que conclusión, solo ¿no? te complemento eso, Aníbal. Es que el Sí. ADN está conectado con los campos unificados. Por supuesto, exactamente. La otra conclusión muy importante también para nosotros es que dijo que el ADN puede reprogramarse a través de la mente y de las palabras, ¿no? Este grupo de científicos rusos descubrió que el ADN tiene un lenguaje propio, ¿no? Y que puede ser influenciado por las palabras que nosotros emitimos, por la mente, también por la voz. Y ahí estaba confirmando pues, la eficacia de las afirmaciones que hacemos, ¿no? O sea, los decretos, ¿no? Y también las visualizaciones, ¿no? O Y sea, de pues que... los mantras, ¿no? De las meditaciones mántricas. Exactamente, los mantras, ¿no? Entonces, eso también nos sugiere que si nosotros pues adecuamos la frecuencia de nuestro lenguaje a través de los mantras, ¿no? Y las imágenes de nuestro pensamiento, el ADN se puede reprogramar también, ¿no? Eso no me quería contar, hermano. ¿Algunas preguntas, hermano, que quieran hacerle a nuestro invitado? Por favor. Yo, Rosy Fernández, una pregunta. ¿Esta conferencia queda grabada y la podríamos volver a escuchar o no está accesible a los que ¿No? asistimos? Sí, hermanita, sí, la vamos a grabar. Ya está grabada. Ya. Y la Vamos a podemos subir lo más pronto que solicitar. podamos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información. Estuvo excelente, muy Gracias. reveladora. Gracias. Rafael, me da mucho gusto coincidir contigo. Soy Rosario Valverde de Veracruz, México. Hemos estado juntos en tantos talleres, conferencias con Sixto a través del Zoom, pero tener esa oportunidad de escucharte en verdad es extraordinaria, la experiencia de oírte, viví todo, qué sabiduría la tuya, qué forma de exponer con tanta claridad algo tan importante y trascendental que debemos recordar todos. Gracias, te mando un abrazo por esta gran conferencia. Y qué bueno que quedó grabada porque vale la pena escucharla una y otra vez. Un abrazo. Gracias a ti, María, el placer es mío. Muchas gracias, Rafael. Y supongo que mañana nos encontraremos en el taller. ¿Cuándo va a ser un taller? Gracias Rafael por tu conferencia muy entendible, muy comprensible. Me da un gusto para mí volverte a ver y escuchar después de 33 años. Qué gusto saludarte, hermano. Hola, Un placer. Rafael. Saludos para todos los hermanos de Ecuador que en ese momento estuvieron por Piura. Un abrazo Sí, para qué todos. gusto saludarte, sí. Hola, Rafael. Buenas noches. Hola. Disculpa, cuando hicieron las prácticas durante el conflicto que hubo Perú-Ecuador, ¿cuántas horas hacían los soldados, digamos, no? En el O sea, colegio. las prácticas de meditación duraban 40 minutos. Sí, en la mañana. En la noche, sí. O sea, todo, lógicamente, Más o por los menos desde qué horarios. horas. Yo recuerdo que íbamos tipo 7 de la noche hasta las 7:40, 8 de la noche ya salíamos. Ah, rápido. Sí. Para que tenga efecto, según los científicos del Proyecto Coherencia, la meditación debe ser no menos de 40 minutos para que tenga efecto. Más efectiva, claro, Sí. más atención, más concentración, por así decirlo. Claro, pero ya hablando dentro de los grupos y todo, o sea, uno debe meditar por lo menos una hora. A veces me llama la atención cuando hacemos una meditación de 30 minutos, 40 minutos, dicen, qué larga. Entonces digo, pero ¿a qué horas te relajas? ¿A qué horas te conectas? O sea, poco a poco uno va aumentando el tiempo de meditación y ve que es necesario más tiempo de Claro. conexión. Y si uno la hace más noche todavía, a las 12, ya tiene más intensidad sobre las personas que quieres afectar. Bueno, lo importante es hacerla una hora donde no estés muy cansado, ¿no? A veces ya si la haces muy de noche, ya el cansancio te puede vencer. Ah, sí. Ok, gracias. Qué gusto.
Buenas noches, hermano Rafael. Soy Isabel de Huancayo, Perú, y realmente me ha emocionado muchísimo escuchar su charla, que ha sido muy pedagógica y muy importante, ¿no? Me ha gustado los momentos en que mencionabas de la meditación mundial que hacían los niños y que ha tenido un efecto muy importante a nivel planeta. Yo pienso, ¿no?, de que si nosotros como ramas nos uniéramos a nivel mundo, porque a nivel mundo hay hermanos rama, y de repente haríamos más meditaciones juntos, pienso que también este efecto tendría sería muy bueno para todo el planeta, ¿no? Este momento de la pandemia nos ha ayudado para que de repente nos unamos, conocer a Rodolfo, a Cristina, que los voy viendo de hace algunas semanas, ¿no? A los hermanos de México, etcétera, y a usted, hermano Rafael. Entonces sería bueno que de repente, a partir, no sé, de propugnar hacer meditaciones en conjunto, en bien de todo el planeta. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, gracias por tu aporte. Está tu audio, Rodolfo, de conectar. No. No se oye. Rodolfo, conecta tu micrófono. Cristina, están sin audio. Ay, ya, ahora sí. No, que te decíamos, Rafa, es un gusto enorme y una alegría siempre escuchar tus experiencias personales, tu sabiduría, transmisión hacia todos nosotros que bueno, no nos cansamos nunca de escucharte, al contrario. Y bueno, una alegría que podamos compartir con todos y en el equipo nuevo también. Así que bueno, una alegría enorme y que bueno, continúes y que sí, que podamos tener esas ¿cómo es? Meditaciones grupales más seguidas. Gracias. Ya que está la tecnología, vamos a aprovecharla. Gracias a ustedes por la paciencia, hermanos. Un gusto, bárbaro, una alegría. Un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Y bueno, hasta luego para todos que nos tenemos que... Claro. Rafael, yo tengo dos preguntas. Claro, dime. Soy Cristal Oleoparda, peruana, viviendo en Estados Unidos. Uno, ¿cómo podemos conocer nuestro nombre cósmico? Tú habías mencionado que repitiendo el nombre cósmico durante la meditación era una buena práctica, pero ¿cómo saber nuestro nombre cósmico? Y la otra pregunta es, ¿cómo formar parte del grupo Rama? ¿Cómo unirse a las meditaciones y a las clases y todo eso? Ya. Bueno, el nombre cósmico lo puedes obtener mediante las prácticas de meditación, o sea, hay que aprender a respirar, hacer ejercicios de respiración. Después de eso tienes que aprender a relajarte y ahí pues hacer ejercicios de concentración mental. Y una vez que tú te has relajado, una vez que estás ya en quietud, comienzas a repetir mentalmente la pregunta ¿quién soy yo? Pero no tiene que ser una pregunta repetitiva, sino tiene que ser una pregunta reflexiva, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Intentas proyectarte, sentirte, ¿no? Y intentas conectarte contigo mismo, con lo más profundo de ti mismo. Entonces ahí tu propio maestro interno va a buscar el mecanismo, va a buscar la forma de entregarte el nombre cósmico. Puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una visión,
puede a través de que alguien te lo diga, o sea, una clariaudiencia. Puede haber múltiples formas de recibir el nombre cósmico. Lo importante es activar la conexión con uno mismo, ¿no? Uses la técnica que uses, es importante meditar. Entonces, de alguna forma, tu maestro interno va a responder a esa búsqueda, porque el que busca encuentra, definitivamente, ¿no? Y bueno, con respecto al grupo, pues, ¿en qué ciudad estás tú? Bueno, por ahora estoy en el estado de la Florida. Yo vivo en Pompano Beach, Estados Unidos, en Florida. Pero me voy a Paraguay el próximo mes. Y estuve en Perú, o sea, viajo bastante. Estoy viendo dónde me voy a quedar a vivir. Todavía no siento el lugar donde va a ser eso. Es posible que sea Paraguay, pero pues estoy en todas partes, siempre Ya, moviendo. bueno, nosotros tenemos grupos tanto en Perú como en Paraguay, también en Estados Unidos y en Miami también hay grupos. Entonces, cuando ¿En tú te Paraguay? radiques, ¿Vos? No me digas. Rafael, sí, Rafael, sí, hermano. Comunico con él. nosotros vamos a iniciar un nuevo grupo en el mes de agosto a través del Zoom, ¿no? Para todos los que deseen integrarse a la Acción Rama, hacer las prácticas, pues tienen acá a nuestro grupo también, por si acaso. Ajá, entonces, ¿les doy mi correo electrónico o cómo hacemos para que me incluyan? Sí, hermanita, nos puedes dejar algunos datos tuyos y te incluimos. ¿Dónde? ¿Cómo hacemos? Lo escribo aquí en el... Puedes escribir, hermana, en los mensajes y yo voy a tomar nota de tu correo electrónico. Claro. Ya, ¿quién fue la amable voz que me acaba de sugerir eso? Soy Carmen. Ok, Carmencita, muy bien, así lo voy a hacer. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Te quería comentar al respecto del nombre. Hace varios años, justamente cuando uno se hace ciudadano norteamericano o se naturaliza, ¿no? Te dan la opción de cambiar tu nombre, tu apellido, las dos cosas o lo que tú quieras, te puedes llamar como te dé la gana, ¿no? Entonces yo en ese momento había pasado por un momento terrible en mi vida, pero terrible, terrible con mayúsculas, y estuve considerando la posibilidad de cambiar el nombre. Entonces cuando pasó esto, yo justamente estaba pensando, cambio, no cambio, cambio, no cambio, y me puse así como a esperar, no fue meditación, pero ahí fue donde se me vino el nombre Cristal. Yo no me llamo Cristal, yo me llamo María Fátima, y ese nombre me vino en una imagen y en una especie como de, digamos, bueno, no sé, no fue una voz, pero fue una cosa simultánea, ¿no? Y ¡zas! Se me metió ese nombre en la cabeza, pero yo no lo estaba buscando ni lo estaba meditando, y ese fue el nombre que yo utilicé después cuando tuve la ceremonia de la naturalización. Yo no sé si ese sea mi nombre cósmico o no, pero igualito yo sigo haciendo la pregunta y todo lo demás, a ver si a lo mejor es otro, ¿no? Sí, pues, o sea, cuando uno recibe un posible nombre, uno tiene que repetirlo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y repites el nombre y ves qué efecto tiene, ¿no? Si es que sientes que te mueve, que realmente ese nombre te pone la piel de gallina y que internamente te emociona y todo, pues es tu nombre. Pero, como te decía hace un rato, lo importante es practicarlo, meditar, y va a llegar, o sea, a la larga llega, ¿no? ¿Sabes por qué? Como yo soy muy amante de los gatos, yo quería llamarme Leoparda. Ese es mi nombre, digamos, de batalla de identificación. Yo me identifico con una leoparda. Pero por alguna razón que yo no entiendo, Cristal fue el nombre que a mí se me vino a la mente en ese momento. Y yo lo acepté, o sea, no lo cambié por Leoparda, ni lo rechacé, ni lo cuestioné. Simplemente lo acepté porque fue lo que me vino justo en ese instante, ¿no? En que estaba yo en búsqueda, espera, digamos. Bueno, para que tengas más o menos una idea cómo son los nombres cósmicos. Por ejemplo, el nombre cósmico de Sixto es Tel Elam. Mi nombre cósmico es Fatsom. De Aníbal, ¿cuál es tu nombre cósmico, Aníbal? Seniasut. Sí puedes más o menos entender cuál es la vibración, la energía de los nombres, ¿no? Entonces, yo siento que ese no es tu nombre cósmico, ¿no? O sea, definitivamente, entonces quizás te está reflejando un momento que estás viviendo. Recuerda tú que el cristal es el proceso de purificación, es el que deja pasar la energía y es un canal, un puente, ¿no? Ese es un momento, pero siento que no es tu nombre cósmico, así que síguelo buscando, sigue con el quién soy yo y lo vas a encontrar. Muy bien, así lo haré, gracias.
qué gusto, Muy bien, tal porque vez. yo soy fan de Sixto Paz desde que era chiquitita. Yo visité Ganímedes, quedé fascinada, pero en ese momento era tan restringido en mi casa que no me dejaban salir a ninguna parte, entonces nunca pude seguir esa iniciativa que yo quería de unirme a ese grupo, de contactar y de investigar más. Entonces, la verdad que ahora estoy feliz de haber podido reconectar con Sixto y ahora contigo y con todo esta energía que tanto me ha llamado desde que era chiquita. Nada es casual en la vida y todo tiene una causalidad y una sincronización, así que por algo es. Un momento, Sí, qué un bueno. momento. Ya me callo. Una última pregunta, hermanitos, para terminar ya, porque hay también otras actividades que tienen algunos hermanos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Simplemente agradeciéndole. agradecer exactamente a Aníbal y a Rafael Calderón y a todas las personas presentes por esa sincronización vibracional con la que estamos hoy conectados. Gracias, una ponencia magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias nuevamente, Rafael. Y también quisiera invitar a los hermanos al próximo sábado. Vamos a tener una conferencia también con el hermano Carlos Gabriel Espinosa. Así es que los estamos invitando desde ya. Y una vez más, si tienen interés en integrarse a un grupo para hacer las 24 prácticas, empezaremos en el mes de agosto. Muchísimas gracias, Rafael. Muy amable. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, Aníbal. Un abrazo para todos y buenas noches. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao.